Hola, buen día. Esta presentación es basada en la materia de arbitraje comercial. Los moderadores de este video somos Ángela Domínguez y su servidor Alonso Paca. Esta presentación está enfocada en el caso de Telefácil versus México, caso CIADI número UNST 17-1. Para poder comprender el arbitraje comercial y el laudo, se establecen 15 cláusulas principales, cuales se les conoce como cláusulas contractuales, las cuales nos vamos a dedicar a explicar conforme al caso que se nos asignó. Por ejemplo, uno de los puntos es sede del arbitraje, que debe ser el territorio parte de los países que estén inscritos a la Convención de Nueva York. En nuestro caso, la sede de arbitraje de este caso es en Toronto. También tenemos los números de árbitros. Estos son 3 árbitros. 2 son escogidos por parte de cada país, es decir, uno lo escogió México y el otro la compañía de Telefácil, y por el último se escoge mediante al secretario general, que es asignado por el CIADI. El idioma del arbitraje es en español e inglés. Nuestro caso es institucional esto a razón de que el CIADI es quien funge como autoridad administradora. La ley aplicable es el reglamento CNMI, que significa Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Eso, gracias. Ok, pues la ley aplicable es, como lo mencionó mi compañera anteriormente, es en base al reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El alcance de las controversias contempladas, pues básicamente fueron pago por los gastos derivados de la defensa en el arbitraje, en selección e sustitución de árbitros, pues el laudo no contenía información sobre lo referente, ni mucho menos en el tratado. La multiplicidad de partes fueron únicamente 2, lo que fue Telefácil, que a final de cuentas lo terminó representando el señor Yeshua Dean Nelson, versus México, o más bien la red que lo abarcaba, que era Telmex. Normas de obligado de cumplimiento, pues no encontramos nada en el laudo. En inmunidad soberana menos, y en confidencialidad pues terminó siendo público. Las partes llegaron al acuerdo en el que sería público los documentos relacionados al arbitraje. En ejecución prácticamente no encontramos nada, al igual, y en capacidad para celebrar un acuerdo de arbitraje tampoco encontramos. Solamente fue en autoridad para firmar los acuerdos de arbitraje, donde el árbitro Bider, que él falleció y no firmó el laudo final. Nada más firmó Mariano Gómez Peralta y Eduardo Zuleta, quien fue el presidente del tribunal. Esta fue la información que nosotros encontramos sobre nuestro caso de Telefácil versus México. Como pudieron notar, lo primero que hicimos fue explicarles respecto a las cláusulas contractuales que debe cumplir el arbitraje comercial. Ahora les hablaremos respecto a nuestro caso. Este surge a partir de una diferencia de conformidad con lo establecido en los artículos 1116, 1117 y 1120 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Las partes involucradas son Joshua D. Nelson, que es el demandante, y los Estados Unidos mexicanos, que viene a ser la parte demandada.
El señor Nelson presenta sus reclamaciones por derecho propio y en representación de Telefácil México SADCB, o mejor conocido como Telefácil. El tema principal es respecto a inversión. Con eso me refiero a que la parte demandante asegura haber hecho una inversión en el sector de telecomunicaciones de México, pero por una serie de medidas que adopta México, esta inversión se ve obstruida, haciendo que las posibilidades o que se le impida al demandante poder entrar al sector de telecomunicaciones de México. Para este punto, la parte demandada objeta que para someter el caso a arbitraje, la parte demandante debería de contar con el control directo o indirecto de Telefácil, pero al momento de someter esto a reclamación de arbitraje, el señor Joshua D. Nelson no contaba con dicho control. Con lo dicho anteriormente, la parte demandada solicita al tribunal que la reclamación en base al artículo 1117 se desestime, porque como ya dijimos, el señor Joshua D. Nelson no contaba con el control de Telefácil. Por esta razón, y de mismo modo, la parte demandada solicita que la parte demandante pague por los gastos que se generen en la etapa de jurisdicción. Otro de los puntos de los que toca este caso es el artículo 1110 del Telecam, es decir, la parte demandante estima que hubo una violación a dicho artículo. Para que esto se compruebe, se sigue un proceso de 3 pasos, los cuales son: 1. Saber si hay una inversión susceptible a ser expropiada. 2. Saber si la inversión ya ha sido expropiada. Y 3. Saber si se ha cumplido con las condiciones establecidas en dicho artículo. Para este punto, la parte demandada objeta que no ha habido dicha expropiación, por lo cual no existe una violación a dicho artículo, por lo cual queda desestimado este punto para el caso. El último punto que se toca en este caso es el artículo 1105. El demandante dice que existe una violación a dicho artículo, esto con fundamento a que se le trató de una forma discriminatoria, cuando el artículo 1105 establece que el inversionista debe tener un trato justo y equitativo, pues es el nivel mínimo que se le debe de otorgar. Ahora, para concluir, hablaremos respecto al laudo, que como sabemos es la decisión final que se toma para este caso. El tribunal rechaza todas las reclamaciones en base a los artículos, es decir, que no hubo ninguna violación a dichos artículos por parte de la demandada, por lo cual la parte demandada obtiene lo que le solicitó al tribunal, que es que la parte demandante pague por los costos generados por el concepto de costos de arbitraje, es decir, la parte demandante, que viene siendo el señor Joshua D. Nelson en representación de Telefácil, le pague a la parte demandada, que es los Estados Unidos mexicanos, una cantidad de $2,054,199.